El caso número 2, factor común por agrupación, es como una mezcla de las dos situaciones en el caso uno, de factor común y factor común polinomio. Entonces vamos a trabajarlo. Bueno, en este caso, observemos, en esta expresión algebraica tenemos cuatro términos. Y si quisiéramos hacer factor común, tenemos un problema que ninguno de los cuatro, o sea, los cuatro términos no tienen nada en común. Aquí tiene una A común con esta A, pero en los otros dos términos no. O X o B, pero no hay nada común para todos. Entonces el factor común por agrupación lo que hace es organizar unos grupos, precisamente hallar un factor común, que sería la primera parte del caso uno, y después de que se haya ese primer factor común, es muy posible que quede un polinomio común. Entonces, si eso sucede, uno puede factorizarlo por el caso uno factor como un polinomio. En este caso, entonces, por ejemplo, nosotros observamos que esos dos primeros términos tienen en común la x y estos segundos términos tienen en común la y. Entonces uno puede comenzar a factorizar por partes, o sea, por esas dos cada uno independiente. Entonces aquí como es la x, la voy a marcar y es común para esos dos términos, entonces saco aparte la x y organizo el paréntesis con lo que me queda después de que yo la retire. Entonces observamos que yo retiro la x, me queda a más b. Para el segundo entonces hacemos el mismo algoritmo, la misma lógica. Observamos que aquí el común es la y, entonces marcamos la y. Como ya no tiene nada más común, colocamos esa allá a un lado y organizamos el paréntesis. Si yo retiro la y en cada uno de los términos que están ahí, pues me va a quedar a más b. Y se observa que tenemos la variante del caso 1 de factorización, factor común polinomio. ¿Por qué? Porque este sector de acá, este paréntesis de acá, que acabo de marcar, es exactamente igual a este paréntesis de acá. O sea, es un factor común de esos dos términos que aparecen ahí. Entonces, pues lo podemos factorizar. Coloco a más b, que lo voy a colocar como factor común, y abro el paréntesis. El signo pues será positivo, que es el signo que se mantiene aquí en la mitad, y miro que me queda. Si yo retiro a más b, me queda la x. Y si yo retiro en el segundo a más b también, me queda la y. Y ahí quedaría factorizado ese primer polinomio. Vamos a mirar otros ejemplitos para seguir como fortaleciendo este tema. En ese segundo ejercicio, pues observamos también que no hay un factor común para todos. O sea, no hay una letra o un número que se repita en todos. Pero igual podemos organizarlo entonces por grupos. Entonces vamos a separar este primer grupito acá y este segundo grupito acá. Y observamos a ver qué se repite. Si recordamos, uno puede factorizar aquí en el coeficiente pese a que los números no son iguales. ¿Por qué? Porque el 6 yo lo puedo expresar como un producto. Entonces el 6, si yo lo descompongo en factores primos, sería 2 por 3m. Y enseguida menos 2mn. Entonces, operando el primero, ¿no? Tenemos entonces factor común que el 2, para los dos primeros términos, el 2 y la m. Entonces 2m es el factor común. Voy a retirarlo. Quedaría entonces 2m, factor común. El signo de la mitad puede ser el menos porque se mantiene. Si yo retiro el 2m aquí, me va a quedar un 3. Y si yo retiro el 2m aquí, me va a quedar una n. Entonces ya tengo factorizada la primera parte. Ahora miremos la segunda. Entonces en este segundo se observa que el factor común es la x. Entonces aquí tenemos una x, aquí tenemos una x. Se repite, entonces yo puedo retirarlo y colocarlo como factor común. X, factor común. Entonces abro el paréntesis. El signo de la mitad es menos. Si yo retiro la x, pues me va a quedar un 3 y una n. Y se observa que a ambos lados hay un polinomio común que es 3 menos n. Entonces voy a marcarlo acá. 3 menos n es un polinomio común. Entonces, como es un polinomio común, yo puedo nuevamente factorizarlo y ese sería el factor común polinomio. Entonces sería 3 menos n
organizo el primer paréntesis y en el segundo pues me va a quedar lo que me sobre. Entonces si yo retiro 3 menos n, me va a quedar 2m y me va a quedar una x y ya quedó factorizado. O sea, este caso número 2 de factor común por agrupación es como una mezcla de los dos variantes del caso 1, que es el factor común y el factor común de polinomio.